Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Aquí vemos la historia que hemos leído muchas veces, la primera mujer marginada, porque cuando Dios nos dio el nombre de remar, curiosamente, pues lo hizo pensando en miles y miles de marginados que iban a dejar de serlo para ser verdaderos siervos, discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. Entonces, vamos a ver la primera mujer que Jesús transformó cuando llegó a conocer primeramente quién era ella, porque aquella mujer necesitaba conocer quién era realmente, no sabía quién era. Y como no sabía quién era, eso le había traído infinidad de problemas en su vida. Cuando alguno no sabe quién es, eso le va a traer infinidad de problemas. Aquella mujer no sabía quién era. Y lo primero, como vamos a ver, que hizo Jesús fue hacerla entender o hacerla saber quién era realmente ella. Porque quién era ella y quién era él, quién era Jesús, ¿no? Por supuesto. Porque cuando tú llegas a conocer quién es Jesús, pues tu vida entera tiene que ser transformada, no puede ser el mismo. Es imposible conocerle a él verdaderamente y seguir siendo los mismos. El que sigue siendo el mismo con el paso de los tiempos, con el paso del tiempo, quiere decir que no le ha conocido a Dios como le debe de conocer. Muchos solo conocen a Jesús de oídas. Ustedes saben que en algunos países, como en la India, por ejemplo, los padres, y en otros países, ¿no?, arreglan los casamientos de sus hijos y la mujer se casa con alguien que el padre, el patriarca, determina sin apenas conocerle prácticamente, ¿no? Casi ni lo conocen, ¿no? El padre escoge con quién se va a casar su hija, ¿no? Y así hay muchos en el Señor que han oído de Jesucristo, los padres espirituales de la Iglesia se lo han presentado, pero no por eso quiere decir que le conozcan a Jesús. Y yo quisiera que cada uno de ustedes pueda realmente conocer a Jesús, pero conocer a Jesús de la forma que Dios quiere que le conozcamos. Un niño con 3 años puede conocer a su padre y puede decir: este es mi papá, este es mi padre, pero no sabe realmente quién es verdaderamente su padre, o sea, no conoce a su padre, sabe que esa persona es su papá, pero no conoce realmente mucho más de su papá, ¿no? Muchos viven tal vez con rechazos, con heridas, tal vez porque para con su padre o para con su madre, pero eso no importa ya. Lo que importa no es saber quién ha sido tu padre o quién ha sido tu madre natural. Esta semana conversábamos con una hermana y estaba un poco preocupada porque quería ver a su padre después de no sé cuántos años que no había conocido a su padre. Ha estado investigando y sabe dónde está supuestamente su padre y le gustaría conocerle. Bueno, está bien, pero es importante, o es mucho más importante conocer quién es tu Padre espiritual. Amén. ¿Cuál es tu verdadera paternidad? Amén, hermanos. Entonces leemos Juan capítulo 4, versículos 5 al 15. Dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, y vino a una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí.
Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Hay una gran necesidad de conocer cuál es nuestra verdadera identidad. Hay muchas personas que no saben quiénes son, y algunos se identifican por sus logros, lo que han hecho, lo que han alcanzado, lo que han conseguido. Otros se identifican, he visto personas que se identifican aún con sus fracasos, porque han caído en las drogas, han caído en el alcohol, y cuando hablas con ellos dicen: no, yo he sido alcohólico, yo he sido drogadicto, aún arrastran ese bagaje, ¿no?, sobre sus vidas, y muchos de ellos incluso se automenosprecian a sí mismos, ¿no?, diciendo lo que son o lo que han sido, ¿no?, aunque puede ser que ya estén rehabilitados y hayan superado quizás el problema, ¿no? Otros dicen: yo soy esto, yo soy aquello, y basan su identidad en lo que han sido, en lo que han hecho, en lo que han logrado, ¿no? Y así muchos tienen aún ese problema, no saben quiénes son todavía, y su identidad depende de lo que hacen o de lo que los demás tal vez dicen de ellos, ¿no? Esta mujer, la samaritana, iba a sacar agua del pozo al mediodía, y Jesús, después de lo que hemos leído, le dijo a la mujer: ve y llama a tu marido, ¿no? Y la mujer le dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, ¿no? No tengo marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes tampoco es tu marido, ¿no? No es tu marido, ¿no? Y entonces la mujer, comenzó a preguntar: ¿cómo es que sabes mi vida? ¿Cómo es que conoces mi vida? ¿Cómo es que me conoces si nunca nos habíamos encontrado, ¿no? Tú sabes que Jesús nos conoce a cada uno de nosotros. Amén. Jesús nos conoce. El Señor conoce nuestro corazón, que a veces ni nosotros mismos hemos llegado a conocer todavía como debiéramos conocer nuestro corazón, como le conocemos. Él lo conoce, y Dios permite situaciones que nos suceden para sacar de nosotros incluso lo que no conocemos y el Señor quiere que conozcamos, para que sepamos realmente quiénes somos y cómo somos. Solo Dios conoce perfectamente lo que somos. Yo, Jehová, dice que escudriño el corazón. El Señor sabe quiénes somos, incluso lo que nosotros desconocemos que somos, porque hay en nuestra vida áreas, errores que no son ocultos, como decía David. David decía: líbrame de mis propios errores, dice, aún de aquellos que me son ocultos. Es decir, había errores en la vida de David que ni él mismo conocía, y había cosas que él aún no conocía de sí mismo, y entonces oraba al Señor para que el Señor le librara de esos errores, no porque él los quisiera obviar, porque los quisiera omitir y justificarse, sino porque aún ni él conocía su propio corazón, porque ¿quién conocerá su propio corazón?, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces Dios tiene que sacarlos a la luz, esas
esas fallas a veces en el carácter, esas fallas a veces en nuestra personalidad, esas fallas en nuestro temperamento, Dios tiene que sacarlas a la luz a través de situaciones, a través de relaciones, a través de diferentes circunstancias, para que sepamos realmente quiénes somos y cómo somos. Dios sabe muy bien y no tiene duda de qué es lo que quiere que nosotros seamos. Dios quiere primeramente que seamos sus hijos por haber creído en Él. ¿Cuánto dicen amén? Y lo que quiere Dios después es que seamos, después de ser hijos, es que seamos hijos ¿qué? Hijos obedientes, porque le obedecemos, porque le amamos. Y lo hacemos no por obligación, sino porque le amamos a Él. Y como amamos a Jesús y conocemos a Jesús, entonces queremos obedecerle. ¿Cuánto dicen amén? Nuestra identidad depende de quién conozco. Y para ello tenemos que conocer a Jesús. Pero conocerle de verdad. Porque cuanto más le conoces, más serás como Él. ¿Cuánto dicen amén? Cuanto más conoces a una persona, más conoces de esa persona y más te identificas con esa persona. Cuanto más conoces a Jesús, más conoces de Él, entonces podrás ser más como Él. Yo me encontré con Jesús hace muchos años, o más bien, Él me encontró a mí. Pero yo le he ido conociendo con el paso de los días, con el paso de los años. Aún no le conozco como debería conocerle. Le sigo conociendo. Cada día el Señor me da muestras, señales, evidencias de que Él quiere que le conozca todavía más. Y me esfuerzo y trato de esforzarme cada día por conocer más a Jesús. No por tener conocimiento bíblico. Yo no soy un estudiante de esos de la Biblia que se pone a estudiar horas y horas. Yo creo que ese no es el camino, hermanos. El camino no es aprender teoría, no es teología, no es conocer mucho de la Biblia, no es idolatrar la Biblia como si la Biblia fuera lo más importante. ¿De qué te sirve conocer toda la Biblia si no conoces al autor de la Biblia? Hay personas que conocen toda la Biblia, pero no conocen al autor de la Biblia, al autor de la vida, al dador de la vida. Y de lo que se trata es de conocer a Jesús, conocerle a Él cada día en nuestra vida, de una forma sencilla, en una relación sencilla, no en una relación un tanto... Yo el otro día decía que la fe es sencilla, la fe tiene que ser sencilla, la fe no puede ser una fe muy abstracta. Hay personas que tienen una fe muy complicada, hermanos. La fe no es complicada, la fe es sencilla. Y Jesús dijo, si tuvierais fe como un granito de mostaza, como algo pequeño, algo insignificante, algo sencillo. Y en esa sencillez es donde Dios se glorifica, hermanos. Trato de conocer a Jesús cada día. Y aún no hemos llegado a la oración de Pablo, porque la oración que hizo Pablo puede producir cierto miedo, cierto respeto, ¿no? Pablo decía, antes creo que lo ha mencionado Steve cuando estaba presentando el culto, quiero conocerle a Él, dice, en la comunión de sus padecimientos y en el poder de su resurrección. Amén, hermanos. Quiero conocerle a Él en la comunión de sus padecimientos. La comunión de sus padecimientos, ¿qué es? Es compartir los padecimientos de Cristo. Esa es la comunión de sus padecimientos, dice, y en el poder de su resurrección. Pero ¿cómo podemos conocerle en el poder de su resurrección? Pues teniendo el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Y si tenemos ese mismo espíritu, dice la palabra que ese mismo espíritu vivificará nuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en nosotros. Amén, hermanos. Por lo tanto, dice la Biblia, dice, ya no somos deudores a la carne para vivir según la carne, porque si vivís según la carne,
moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis, dice la palabra. Amén, hermanos. Entonces tenemos el Espíritu Santo, si lo has recibido, y el Espíritu Santo, ¿cómo es el Espíritu Santo? ¿Cómo es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es santo. Amén. La mejor definición del Espíritu Santo, la misma palabra lo dice, el Espíritu Santo es santo, es santo. No hay que darle demasiadas, de cómo es el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo. Lo dice la misma palabra, el Espíritu Santo es santo, el Espíritu Santo es santo y vivifica este cuerpo que siempre quiere arrastrarnos hacia abajo y nos da fuerza y deseos de conocerle a Él. Es el Espíritu Santo en nosotros quien nos lleva a conocer a Jesús, a buscar a Dios, a conocer quién es Él. No importa quién seas, no importa de dónde vengas, quizás tus padres no supieron darte una identidad, no sabes quién eres y siempre has sido tal vez llevado de aquí para allá y arrastrado de aquí para allá tratando de buscar quién soy, pero cuando Cristo viene y entra en tu corazón, el mismo Espíritu desde dentro dice que clama, Abba Padre, amén, Padre mío, Abba Padre, Padre mío, ayúdame, Padre mío, ayúdame, y tú puedes clamar desde tu corazón y decir, Padre mío, ayúdame, con confianza. Si conociéramos a Dios y tuviéramos verdadera comunión con Jesús, con su Espíritu, pues muchas cosas, hermanos, cambiarían en nuestras vidas. Seguro cambiarían en nuestras vidas y en nuestro alrededor. Si tú conoces quién eres y lo tienes aquí dentro, ese es el contenido del envase. Somos un envase y en todo envase hay un contenido y podemos estar llenos, podemos estar vacíos, podemos estar medio llenos, podemos estar medio vacíos, depende del contenido que llevamos dentro. Y como he dicho antes, el contenido que llevamos dentro determina lo que somos, hermanos. No se ve el contenido está dentro del envase, pero lo que tú llevas dentro, el contenido que hay en ti, es lo que determina lo que eres y lo que los demás ven en ti. Amén, hermanos. Entonces podrás tener una verdadera identidad en Cristo, podrás tener autoridad y podrás hablar en su nombre y con la autoridad de Cristo, en su nombre, en el nombre de Jesús. Pero tenemos que conocerle en la intimidad, conocerle en el cuarto de oración, conocerle en lo secreto, conocerle cuando las cosas te van mal y pareciera como si Dios nos habría abandonado en esos tiempos, conocerle a Él, conocer que Dios es el Dios que se encarga de todos los asuntos, amén, el Dios que se encarga de todas las circunstancias. El nombre de Yahvé Jireh, por ejemplo, cuando Dios le llevó a Abraham al monte Moriah a sacrificar a su hijo Isaac, Dios te proveyó el cordero, como sabemos, para el holocausto. Y la palabra Jehová Jireh, Yahweh Jireh, que todos los cristianos evangélicos nos gusta proclamar y decir Dios proveerá, Dios proveerá. Hay una traducción que va mucho más allá, que dice Dios se encarga. Y cuando Isaac le preguntó a su padre a Abraham y le dijo, padre, aquí está el cuchillo, aquí está el fuego, aquí está la leña, aquí está, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le dijo, no te preocupes, hijo, Yahvé Jireh, Dios se encargará. Amén. Dios se ha encargado, Dios se encarga y Dios se encargará. ¿Cuánto dicen amén? Pasado, presente
y futuro, porque Dios se encargó hace años, se sigue encargando hoy y Dios se encargará también mañana. ¿Cuánto dicen amén? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Dios nos ha provisto ayer, nos seguirá proveyendo hoy y nos seguirá proveyendo mañana. Amén. Y aunque el país entre en una situación, no sé cómo estamos entrando y todos estamos asustados y la gente está un tanto con una incertidumbre, el dólar, no sé qué, el sol, una inflación, ¿no? Y bueno, y todo este tema, pero yo quiero confiar en Dios, en que Dios va a seguir siendo fiel, amén, que Dios se va a encargar, hermano, Dios se encarga, pero tienes que creerlo, vivirlo y no solamente hablarlo como el que habla. Hay personas que hablan lo que no creen, hermano. Yo he visto a muchos hablar lo que no creen. Job decía, yo hablaba cosas demasiado maravillosas que ni yo mismo comprendía. O sea, hablaba cosas que ni se las creía él. A veces hablamos cosas que no nos las creemos, hermanos. Vamos a ser sinceros, ¿ya? Hablamos cosas que ni tú mismo te las crees, porque has aprendido cierta verborrea religiosa evangélica y dices cosas que todo el mundo dice, que todos los evangélicos dicen, pero que ni te las crees. ¿Y eso qué es? Eso es paja, hermano. Eso es pura paja. Eso no sirve absolutamente para nada. Entonces, hermanos, tenemos que conocerle a Él. Conocerle a Él cuando las cosas van mal, como decía, y pareciera como si Dios nos ha abandonado. Y tienes que conocer que puedes decir, yo sé en quién he creído. Amén, hermanos. No solamente que he creído, sino que sé en quién he creído, y sé que Él es poderoso, como dice ese versículo, para guardar mi depósito hasta el día que el Señor venga, hasta el día de su venida o hasta el día que yo me tenga que encontrar con el Señor. Amén. ¿Pero lo conoces así? Esta mujer llegó a conocer a Jesús, pero primeramente tuvo que saber quién era ella, ¿no? Y Jesús le dijo, mira, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y llegó a conocerle, y como transformó su vida, ella no conocía a aquella mujer ni cómo se llamaba, porque había estado casada supuestamente 5 veces. Si esta mujer, en vez de ser samaritana, hubiera sido americana, pues cada vez habría recibido un apellido nuevo, un nombre nuevo, un apellido nuevo, ¿no? De no sé qué, porque allí a la mujer, allí en Estados Unidos, cuando una mujer se casa, ya se pone el apellido del, ¿no? Es tal, ¿no? Para ella, o sea, ella no pensó lo que era, ya no pensó en lo que era, una mujer marginada, una mujer mal mirada, era una mujer adúltera, era una mujer mal mirada, era una mujer vacía, tremendamente vacía, una mujer pues que buscaba algo que no encontraba, pero cuando conoció a Jesús salió corriendo y habló a los hombres, quizás en un tiempo atrás lo que los hombres pensaban de ella, seguramente dirían, esta es una mujer fácil ya de llevármela a la cama, ¿no? Porque ha tenido 5 maridos y ahora está con otro, o sea, esta mujer es una mujer fácil, hablando en términos no vulgares de este mundo, ¿no? Es una mujer fácil, todos la mirarían, ya mira, ahí está la que se acuesta con todos, ¿no? Pero ese día esta mujer ya no era aquello que los hombres pensaban de ella. Y cuando tuvo ese encuentro verdadero con Jesús, cuando conoció a Jesús, cuando Jesús
le hizo conocer quién era ella para luego poder conocer a Jesús realmente. Dice la palabra en los versos 28 al 30 que dejando su cántaro, dice que entonces la mujer dejó su cántaro, dejó de ir a sacar agua al pozo, dejó el cántaro, que el cántaro representa la religión, que tiene que ir cada día con el cántaro a sacar el agua al pozo, ¿verdad? Y ya hay que dejar el cántaro, hermanos, porque el pozo tiene que estar ¿dónde? En nosotros. Tú y yo debemos de ser ese pozo, amén, del cual brotan las aguas. No hay que estar yendo cada día al pozo. Aquella mujer iba cada día al pozo para sacar un poco de agua para que pudieran comer sus animales domésticos en la casa y tener un poco de agua en la casa y poco más. Y era esclava del cántaro, todos los días con el cántaro al hombro yendo al pozo, y así, era una vida totalmente, ¿no? Pero ya ese día dice que dejó el cántaro, ya no necesitó el cántaro, porque ya no tenía que ir a sacar más agua de aquel pozo, porque había descubierto otro pozo del cual brotaba agua, porque había conocido a Jesús. Y entonces dice que fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ya no tenía vergüenza, ya no era una mujer que se tenía que esconder, que se tenía que avergonzar por su estilo de vida, por su vida pecaminosa. No, dice que esta vez fue y habló ¿a quién? Habló a los hombres de la ciudad, a los que pensaban de ella tantas cosas. Ahora esta mujer estaba cambiando el mensaje. Ya no fue a ofrecerse, digamos, a otro hombre, sino que fue a decirles a los hombres que había estado con Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Y les dijo: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Estaba anunciándoles a Cristo. Porque cuando tú conoces a Cristo, ya nunca más tendrás vergüenza, porque la palabra dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ya no se sentía sucia, ya no se sentía contaminada, manchada, amancillada, no, ahora estaba limpia y estaba justificada por haber conocido a Jesús, porque Él cumple su palabra, y justo, porque no, fiel. El Señor es fiel y justo, hermanos. Dice que Él es fiel y justo. Fiel, ¿por qué? ¿Por qué es fiel Dios? Porque cumple su palabra. ¿Y por qué es justo? Porque no es injusto, porque Él no te cobra dos veces por el mismo pecado, porque si Él ya lo canceló, no te lo va a cobrar a ti también. Él ya pagó la deuda, hermanos. Él ya pagó la deuda, Él ya canceló la deuda. Y por eso es tan importante a quién conoces, pero no humanamente, no religiosamente, sino con una verdadera experiencia y una relación verdadera con Jesús. Y por eso Jesús, en una ocasión trascendental, tuvo una conversación con sus discípulos, como está escrito en Mateo capítulo 16, versículos 13 al 18. Y en aquella ocasión, en Cesarea de Filipos, Jesús les preguntó a sus discípulos y les dijo: ¿quién dicen la gente que soy yo? Unos dijeron Elías, otros Juan el Bautista, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y entonces Jesús les dijo: ¿y vosotros? Ya dirigiéndose a los 12, ¿quién decís que soy yo? Y de lo más adentro de Pedro salió una declaración. Salió la verdad, salió la revelación, salió aquellas palabras que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Petros, una piedra pequeña en la casa de Dios. Pero sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino, para que todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado
en los cielos, le dio autoridad. Le dijo, tú eres Pedro, eres una piedra pequeña. Simón, cuando le dijo Simón, hijo de Jonás, Simón quiere decir caña, junco, algo frágil, algo débil, pero ya no le llamó Simón, ahora le dijo, tú eres Pedro. Y sobre esta piedra, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús cuando le dijo, y sobre esta piedra? Era sobre la revelación que Pedro había declarado, que había nacido de su interior, ya, había salido de su contenido, de lo que él no tenía dentro, ¿no? Y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús se maravilló y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre. Esto ha salido de ti, de tu contenido. Y entonces, sobre esa declaración, sobre esas palabras, sobre esa piedra, sobre esa verdad, yo voy a edificar mi iglesia. Jesús le dijo a la mujer, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Amén. Si conocieres a Dios, a Jesús, como le debes de conocer, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículos 14 al 18. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis, dice, todos los que son guiados, verso 14, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Que no me guíe otra cosa, hermanos. Que no me guíe otra cosa, solamente el Espíritu de Dios. Nada humano, nada de letra, nada de conocimiento, no. El Espíritu de Dios, solamente el Espíritu de Dios que está en mí. Yo ni nadie puedo decir que me dejo guiar por el Espíritu de Dios las 24 horas del día, por supuesto que no. Lo deseo, lo desearía, pero algunas veces o muchas veces toma el control un pensamiento equivocado que no ha pasado por el filtro del Espíritu Santo, lo dejas entrar, no te detiene a analizarlo o no te detienes a analizarlo, si es de Dios o no es de Dios, y entonces después pasa al corazón y entonces se toma la decisión equivocada. Con buena voluntad, quizás, pero equivocada. Y haces lo que es de tu propio corazón, de tu propia mente, en lugar de lo que es de Dios. Pero ¿qué pasa después? Si tienes el Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo y te reconviene y te advierte y te corrige y te dice, ¿verdad? Y te habla a la conciencia y te dice, no, te has equivocado, te equivocaste. ¿Por qué? Porque no me consultaste, porque no te dejaste guiar por mi Espíritu, porque no lo pasaste por el filtro. Verso 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Amén. Por el cual clamamos, Abba Padre. Pero para ello debemos de tener la certeza de que somos sus hijos, de que hemos sido sellados con las arras de su Espíritu. Y es entonces que nos sale de una forma espontánea porque lo necesitamos y porque esta es la confianza que tenemos en Él. Y nos sale constantemente. Verso 16 dice, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? ¿De qué da testimonio? ¿De que somos qué? De que somos hijos de Dios. ¿Quién es el que da testimonio a nuestro espíritu? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios
el Espíritu Santo ha de dar constantemente testimonio a nuestro espíritu de lo que somos. ¿Y qué somos? Hijos de Dios. Y si por la fe te mantienes viviendo en esa certeza y convicción, no habrá duda ninguna, y pase lo que pase, nunca dejará el Espíritu Santo de testificar a tu espíritu, confirmándote quién eres y qué eres en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Versos 17 y 18 dice: y si hijos, también herederos, una herencia, herederos de Dios, dice, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén, hermanos. Pero tienes que creerlo. Son palabras muy bonitas, pero muchos no las creen, porque aquí lo que dice no es nada fácil, lo que está diciendo acá. Dice: y si hijos, herederos también, herederos de Dios, coherederos con Cristo, pero dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Yo otro día hablaba de la resistencia, si estamos resistiendo o no en la fe, cómo estamos en la fe. El Señor nos está probando, el mundo nos está probando, las leyes de este mundo nos van a probar cada vez más. No voy a hablar de la vacuna y todo este tema, ya. Vamos a ser perseguidos constantemente, el mundo nos va a estar golpeando constantemente, nuestras creencias, nuestros principios, nuestros valores, nuestra fe va a ser probada, va a ser puesta en el fuego, hermanos. Pero ¿hasta dónde vamos a resistir? ¿Hasta dónde vamos a resistir? Esa es la palabra que Dios pone en este tiempo. ¿Hasta dónde vamos a resistir los verdaderos hijos de Dios? Los que no van a doblar la rodilla delante de Baal, los que no se van a doblegar fácilmente delante de Baal, delante de las leyes de este mundo, delante de la falta de libertad, delante de tantas cosas que nos van a acontecer. ¿Hasta dónde vamos a resistir? Pero aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Pues que si no queremos sufrir con Él en un amor sufrido, porque el amor es sufrido, entre otras cosas, entonces al rechazar ese sufrimiento, al rechazar ese dolor que es positivo, que es santo, que es sublime, y esa renuncia del llamado de Dios en nuestras vidas, pues al rechazarlo, porque el ego aún no ha sido cortado, no ha sido circuncidado, entonces rápidamente la vieja naturaleza cobra fuerza y se empodera de ti. Y ya no es el Espíritu Santo de Dios en tu vida, eres tú mismo. Tú eres el dueño de ti mismo, tú eres el que decides por ti mismo sin tener en cuenta a Dios. Y entonces perdemos la identidad de ser ¿qué? De ser herederos. Dice la Biblia, o hemos leído, que somos, y si hijos, dice también que herederos, porque un hijo tiene derecho a la herencia del Padre. Amén. El hijo primogénito tenía derecho a la herencia del Padre, a la bendición del Padre, a la herencia del Padre, ¿verdad? Y el Señor ha prometido una herencia para ti, para mí. Somos herederos de Dios y coherederos con el Hijo, coherederos con Cristo. Él es nuestro hermano mayor. Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Él es el hermano mayor, pero dice que el Padre va a compartir la herencia con el hermano mayor, contigo y conmigo. Dice coherederos. ¿Qué quiere decir la palabra coherederos? Quiere decir coherederos, o sea, junto con Cristo, ¿no? O sea, somos coherederos juntamente con Cristo de las promesas y de la herencia del Padre. Amén, hermanos. Pero si perdemos la identidad como herederos, entonces
empieza a entrar la duda de lo que vamos a heredar. ¿Qué vamos a heredar? Algunos dicen, ¿pero qué voy a heredar en el Señor? ¿No? Y empiezas a darle vueltas y dices, ¿cuál es mi herencia? Pedro, en cierta ocasión, cuando hubo aquel episodio que está escrito en los Evangelios, cuando Jesús se encontró con el joven rico, aquel joven que tenía muchas posesiones, muchas riquezas, y entonces había cumplido toda la ley, todas las leyes desde la juventud, había sido un hombre religiosamente correcto, pero Jesús le dijo que algo le faltaba, ¿no? Y entonces el joven le dijo, no, ¿qué más me falta, como sabemos? Y Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y entonces aquel joven, como no pudo hacerlo, lloró amargamente. Y Pedro, que estaba viendo toda aquella situación, se acercó a Jesús y le dijo a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo, hemos dejado las redes, hemos dejado las barcas, hemos dejado a nuestra familia, hemos dejado nuestra tierra y te hemos seguido, le dijo a Jesús. ¿Qué pues tendremos? Como diciendo, con cierta duda, como diciendo, ¿cuál va a ser nuestra herencia? ¿Qué vamos a tener, Señor? O sea, nosotros te hemos obedecido, lo hemos dejado todo, hemos dejado nuestra familia, hemos dejado nuestra casa, hemos dejado nuestro negocio, la pesca, las barcas, las redes, hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Como con cierta duda, a ver qué respondía Jesús, como probando a Jesús, y Jesús le dijo, de cierto os digo que recibiréis, ¿no? 100 veces más, dijo, en este siglo y en el siglo venidero, la vida eterna, ¿no? Entonces, hermanos, pero quiero rápidamente mencionar cinco preguntas rápidamente que van a determinar nuestra identidad. Número 1, ¿en quién vas a creer? ¿En quién vas a creer? Y en estos tiempos cada vez, hoy estamos siendo bombardeados con tanta información, tanta mentira, tanta falsedad, de cómo vamos a poder filtrar todo eso, en quién vas a creer, y nuestra identidad va a depender de en quién vas a creer y en qué vas a creer. ¿Vas a creer en la ciencia? ¿Vas a confiar en la ciencia? ¿Vas a confiar en la política? ¿Vas a confiar en los políticos? ¿Vas a confiar en el mundo? ¿En qué vas a creer? ¿En qué vas a creer? Eva, la primera mujer, la mujer más guapa, perfecta, Miss Universo, la primera mujer creyó una mentira. La serpiente le dijo, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer se puso a conversar con la serpiente. Y la mujer le dijo, del fruto de los árboles del huerto podrás comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo otra vez a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Menuda propuesta le hizo la serpiente, ¿no?, a la mujer. Dice, no, eso es mentira. Lo que Dios ha dicho es mentira. No moriréis. Sino sabe Dios que el día que comáis de ese árbol, dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo y conociendo el bien y conociendo el mal. Menuda atracción, ¿verdad? Imagínate que te digan, no, vas a ser como Dios, vas a conocer el bien y el mal, vas a conocer todas las cosas. Menuda propuesta, ¿verdad? Y entonces vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió
también, y entonces fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Y hermanos, el diablo y el mundo, el mismo sistema de este mundo está diseñado para que seamos engañados y confundidos. Siempre comienza tratando de sembrar una mentira, una duda, una inseguridad, una incertidumbre, temor, etcétera. Porque si tú conoces la verdad, eso te hace poderoso, hermanos. Cuando tú conoces la verdad te hace poderoso. Amén. La verdad te hace poderoso. Y por eso tenemos que conocer a Jesús, para ser poderosos contra este mundo, contra los ataques feroces de este mundo. Y cuando tú conoces a Jesús, cuando tú conoces la verdad te hace poderoso. Amén, hermanos. Y no hay quien te tumbe, no hay quien se oponga, no hay quien se resista. La verdad y la verdad, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad no son simplemente datos, la verdad no es una doctrina, la verdad no es un dogma, la verdad no es conocimiento bíblico, la verdad no es simplemente una creencia, hermano. La verdad es una persona y esa persona se llama Jesús. Amén. Él es la verdad y tenemos que conocer a Jesús para conocer la verdad. No tenemos que conocer religión, no tenemos que conocer dogmas, conocimiento bíblico. Eso no nos va a llevar a conocer la verdad. Solamente si conocemos a Jesús, conoceremos la verdad y eso nos hará poderosos. Si conocieres el don de Dios, le dijo Jesús a la samaritana, si conocieres el don de Dios y quién es el que te da de beber, tú le pedirías y Él te daría agua. Aleluya. ¿Quién eres, Señor? Porque si yo te conozco a ti, eso es suficiente. Y Jesús le dijo, yo tengo un agua para beber que tú no conoces. El Señor tiene un agua que no conocemos, porque no hemos bebido de ese agua todavía lo suficiente. Amén, hermanos. Y Él te dice en esta mañana, yo tengo un agua que tú no conoces. Bebe de ese agua para que seas poderoso, para que te puedas enfrentar a los peligros de este mundo. Amén, hermanos. Pero ¿le conoces de verdad? ¿Le conoces a Jesús de verdad? Y algunos dirán, pero ¿cómo puedo conocerle, pastor? ¿Cómo puedo conocer a Jesús? Yo quiero conocer a Jesús, pues deseándolo de todo corazón, conocerle porque Él es lo más importante. Quiero conocerte, pero quiero conocerte a ti, como tú me conoces a mí. Y ese hambre y esa sed y ese deseo, Dios lo va a contestar, Dios lo va a responder. ¿Cuánto dicen amén? Porque el Padre nunca rechaza la oración de su Hijo, porque el Hijo pagó todo por nosotros y abrió un camino nuevo y vivo por nosotros. Amén, hermanos. Entonces, número 1, ¿a quién vas a creer? Número 2, ¿a quién vas a adorar? ¿A quién vas a adorar? La tentación del diablo a Jesús en el desierto, ¿cuál fue? Si te inclinas de rodillas ante mí y me adoras, ¿qué le dijo el diablo? Toda la gloria de los reinos de este mundo te daré. Y Jesús le dijo, escrito está, solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿A quién vas a adorar, hermanos? Porque lo que adoramos determina nuestro contenido, hermanos. Lo que adoramos, lo que deseamos, determina nuestro contenido, nuestra identidad. ¿A quién vas a adorar? Y cuando hablo de adorar, no hablo de venir a la iglesia y levantar las manos en los tiempos de la adoración. No, eso no es adorar, eso es, bueno, es un rito que hacemos en la iglesia, sí, le adoramos. Pero la adoración, hermanos, es un estilo de vida. La adoración es un sacrificio constante. La adoración, ¿qué le dijo Abraham a la gente que iba con él cuando llegaron a la ladera del monte Moriah, donde iban a subir Abraham con el muchacho para hacer el sacrificio? Iban sus criados, iban con ellos, con los animales, y cuando llegaron a la ladera del monte, Abraham se paró
cogió al muchacho y el fuego y las cosas para hacer el sacrificio, y a todos los que venían con ellos, ¿qué les dijo Abraham? ¿Qué les dijo? ¿Lo han leído? Dice, ustedes quédense aquí, que yo y el muchacho iremos al monte, subiremos al monte, adoraremos y volveremos a vosotros. Amén, hermanos. Es muy curioso lo que dijo Abraham. ¿Qué iba a hacer Abraham? Un sacrificio. Pero Abraham dijo literalmente, yo y el muchacho iremos y adoraremos y volveremos a vosotros. Estaba dando por hecho que iban a volver, él y su hijo, que Dios iba a proveer. O sea, Abraham ya sabía que Dios iba a proveer de un cordero, que Dios iba a detener sus manos con el cuchillo. Abraham lo sabía, porque Abraham creyó a Dios, ¿y qué dice? Y le fue contado por justicia. Amén, hermanos. Entonces, la adoración es un estilo de vida, y el estilo de vida es un estilo de vida que tiene que ver con un sacrificio constante, ¿Y quién es el sacrificado? ¿El vecino? ¿Quién es el sacrificado? Eres tú eres el sacrificio. Un sacerdote, la palabra sacerdote quiere decir sacrificador. Y si tú no sacrificas nada de lo vivo, de lo que te cuesta, de lo que el sacrificio tiene que ser de lo vivo, hermanos. Lo que no cuesta no tiene valor. David, cuando el rey Arauna le quiso ofrecer una era para hacer sus cosas allá y sus holocaustos dijo, no lo tomaré de ti prestado, porque no ofreceré a mi Dios sacrificios que no me cuesten nada. Porque lo que no cuesta no tiene valor, hermanos. ¿Qué les pasa a los niños que los padres les dan todo, que no valoran lo que tienen, hermanos? No valoran lo que tienen y se piensan que con abrir la boca y pedir ya está, y que todo se lo tienen que dar, hermanos. Y la vaca no da leche si no la ordeñas, hermanos. Muchos se piensan que la vaca da leche por sí sola, pero la vaca no da leche. Hay que hacer un trabajo, hay que levantarse temprano, hay que ir al corral, allí donde están las vacas, hay que darles de comer, hay que ponerse debajo y la vaca te mea, la vaca te orina, la vaca te ensucia, y tienes que agarrar las ubres y tienes que ordeñar a la vaca para que la vaca dé leche. La vaca no da leche por sí sola. Y un hijo le decía a su padre, un padre le decía a su hijo, la vaca no da leche, pero hay que ir, hay que ordeñarla, hay que hacer el sacrificio constante, cada día, para que la vaca siga dando leche. Amén, hermanos. A veces pensamos que la vaca da leche. No, todo cuesta. Amén. Todo cuesta. Y la vida sacrificada en el Señor, todo cuesta, y si no tiene valor. ¿A quién vas a adorar? El número 3, ¿a quién vas a servir? ¿A quién vas a servir? Porque no puedes servir a 2 señores. No hay 3, no hay 4, no hay 5 señores. ¿Cuántos señores hay? ¿Cuántos hay? No, hay 2. Dice la Biblia que no podéis servir a 2 señores. No son 3, no son 4, no son 5, no son 6, son 2. Son 2, o es uno o es otro, o es derecha o es izquierda, o es arriba o es abajo, o es negro o es blanco. No podéis servir a 2 señores. No. Jesús o el mundo. ¿Qué vas a creer? ¿Las mentiras del diablo o lo que Dios dice? Porque Dios dice, mi palabra está establecida en el cielo, no solamente en la tierra. Lo que está en la tierra es un eco de lo que Dios dice en el cielo. Y Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra que sale de la boca de Dios no solamente está escrita, esa palabra sigue saliendo de la boca de Dios hoy también, hermanos. Dios te está diciendo, yo te amo, yo he muerto por ti, tienes que conocerme a mí para que yo te pueda santificar y llenar.
¿A quién vas a creer? ¿A quién vas a adorar? ¿A quién vas a servir? Y lo siguiente, o cuarta cosa, es mucho más difícil. ¿A quién vas a obedecer? ¿A quién vas a obedecer? Venga tu reino, hágase mi voluntad como en el cielo, también en la tierra. Amén. Hágase ¿qué? Tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad, porque el Evangelio, hermanos, el Evangelio no es solamente algo que crees, es algo que tienes que obedecer, porque si lo crees y no lo obedeces, no sirve de nada. Se queda únicamente en dogma, en palabras, en religión. Amén, hermanos. No es solamente algo que crees, es algo que tienes que obedecer. Amén, hermanos. Y número 5, ¿a quién voy a seguir? ¿A quién voy a seguir? Yo te seguiré. No sé a dónde me vas a llevar, pero yo te seguiré. Yo te voy a seguir. Yo sigo las pisadas manchadas con sangre. Yo sigo el camino de la cruz. ¿A quién voy a seguir? Entonces, hermanos, ¿a quién vas a creer? Determina tu identidad. O sea, 5 cosas que determinan tu identidad. ¿A quién vas a creer? ¿A quién vas a adorar? ¿A quién vas a servir? ¿A quién vas a obedecer? ¿Y a quién vas a seguir? Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer 2 Timoteo 2:19 y terminamos. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello del fundamento de Dios que dice aquí que está firme? El fundamento de Dios está firme, dice, teniendo este sello. ¿Conoce el Señor a quiénes? A los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén, hermanos. ¿A quiénes conoce el Señor? A los que son suyos. A los que no son suyos, el Señor no les conoce. A los que no son suyos, el Señor no los conoce. A los que son suyos, el Señor los conoce. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Eres del Señor o de quién eres? ¿Eres del Señor? ¿Eres del Señor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿De quién somos? Ay, amigo, menuda pregunta. ¿De quién somos? Muchos no son del Señor. No son del Señor. No todos son del Señor. Porque alguien que es del Señor es alguien que vive rendido al Señor. Tú mandas y tú ordenas. Y yo asumo lo que Dios ordena, lo que Dios demanda, lo que Dios dice. Y ese es el fundamento de Dios. Y ese fundamento, dice, está firme y tiene un sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Entonces, hermanos, ¿sabes quién eres? Tú has sido sellado con las arras de su Espíritu. Si no es así, pídelo hoy al Señor que te quite todas esas falsas identidades, todas esas afiliaciones humanas, todos esos disfraces, para que seas solamente y nada menos que un hijo de Dios sellado con el Espíritu Santo y así heredero del reino de Dios y de la vida eterna. Y decirle al Señor, no quiero ser más de lo que tú quieres que sea, que tú seas para mí lo que tú quieres que sea. Eso es santo, glorioso y sublime, Señor. Lo que tú quieres que sea es lo único que yo quiero ser, porque ¿para qué otra cosa? Lo que el Señor quiere que sea, eso es lo que quiero ser. Que la identidad que tú has preparado para mí en mi vida, Señor, sea la que determine mi vida. Amén, hermanos.